Avísame. Muchachos, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy este tema llamado división de la economía. Es decir, de qué manera la ciencia económica puede bifurcarse en las ramas que van a determinar, obviamente, su explicación y aplicación, ¿ya? Entonces, hay una primera parte que se le llama la economía positiva y una segunda parte que es la economía normativa. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a encontrar en el tipo de preguntas que se hacen para analizar o solucionar una realidad. La positiva se encarga de plantear cómo son los hechos, es decir, analiza un fenómeno económico, lo interpreta, lo explica, da la información, lo sintetiza, pero sin establecer juicios de valor. Simplemente explica la realidad tal como se está presentando. Por eso la pregunta que se plantea es ¿cómo son los hechos? ¿Está bien? Tiene un carácter objetivo porque observa y explica la realidad. En cambio, la economía normativa justamente viene de aplicación, viene justamente de normatividad. La norma viene a ser la regla, la conducta, ¿no es cierto?, la solución que vamos a plantear para determinada fenomenología. Entonces, la normativa nos plantea cómo deben ser los hechos. Ojo, una cosa es plantear cómo son los hechos y otra cosa es plantear cómo deben ser los hechos. O sea que acá se establece obviamente pues el conjunto de soluciones para, ¿no?, acabar con la problemática económica. Y por lo tanto esto dependerá de la ideología, de la doctrina económica que defina cada político, cada economista, ¿no? O sea que acá la economía es política, no es netamente solución, es netamente gubernamental. O sea, desarrolla juicios de valor. Y para eso tenemos un conjunto de medidas que van a conformar la llamada política económica. ¿Está bien? Bueno, vamos a establecer un par de ejemplos para que más o menos podamos diferenciar cuándo el valor es positivo o cuándo es normativo. Por ejemplo, yo digo, el nivel de exportaciones en los primeros 5 meses del año es probable que haya bajado un 20%. Significa entonces que ante la crisis mundial, ¿no?, ahora el Perú le vende menos bienes al exterior. Cuando yo establezco que las exportaciones han caído en un cierto porcentaje, estoy definiendo cómo son los hechos. Por lo tanto, ese tipo de análisis se llama economía positiva. ¿Está bien? Ahora, ese fenómeno de las exportaciones, ¿cuándo será economía normativa? Cuando, por ejemplo, yo diga de qué manera podemos hacer que las exportaciones no caigan tanto. Entonces yo digo, el gobierno va a reducir los impuestos a las exportaciones, va a aumentar los subsidios a los exportadores, va a promover más nuestras mercancías en el exterior. Ese tipo de aplicación vendría a ser la economía normativa, ¿está bien? Pero eso dependerá, lógicamente, de los juicios de valor. De repente otro economista dirá, no, la solución es devaluar la moneda. Otro dirá, no, la solución es usar las reservas internacionales. Es decir, evidentemente la normatividad dependerá de las ideologías o los llamados juicios de valor, ¿ya? A ver, un segundo ejemplo. Yo digo, el desempleo debido a la crisis de salud mundial en el Perú va a afectar casi a 6 millones de personas. Entonces, cuando digo va a afectar o ya está afectando, estoy analizando cómo son los hechos. Al decir, en el Perú el desempleo va a ser descomunal, estamos hablando de economía positiva. Pero si yo, por ejemplo, digo, para acabar con el desempleo, va a crearse un seguro al desempleo, va a haber una mayor inversión pública, estamos hablando de economía normativa porque estamos planteando cómo deben ser los hechos, o sea, de qué manera el juicio de valor de cada economista buscará darle la solución al problema, ¿ya? Bueno, vamos ahora a la división de la economía positiva. Observa que abarca dos campos bien diferenciados. El primero se llama la economía descriptiva y el segundo se llama la teoría económica. ¿Cuál es la diferencia? Que la descriptiva es el nutriente, ¿no es cierto?, viene a ser la vitamina que va a tener la teoría económica para poderla, ¿no?, digamos, elaborar, para poder hacer sus predicciones. Y la teoría económica, observa el esquema, a su vez va a ser el nutriente de la política económica, porque la primera observa, la segunda explica y la tercera aplica, o sea, soluciona, ¿no? Esa es la diferencia en cada paso. Bueno, la economía descriptiva observa y cuantifica la información. O sea, cuando digo la información significa que es una fuente de datos, ¿no? La economía descriptiva se va a encargar de elaborar
todas las, digamos, las informaciones, la data, como se le llama comúnmente, de lo que es el análisis tanto empresarial, el análisis de un país, el análisis global de la economía, inclusive, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, la economía descriptiva, por ejemplo, se puede plantear en unas aplicaciones como las siguientes, ¿no? A ver, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la inflación del año pasado fue 3,2%. Observa que estamos cuantificando un fenómeno que se llama la inflación, ¿ya? El PBI, el Producto Bruto Interno, en el mes de abril, con respecto a abril del año anterior, ha caído en un 2%, lo cual demuestra que estamos frente ya a una recesión, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hechos reales, hechos concretos, pero cuantificados. O de repente, las exportaciones en el mes de abril han caído en 12%, lo cual demuestra que estamos camino pues a una desaceleración económica muy fuerte. Este tipo de información que los economistas van a tomar en cuenta para explicarlo, para entender por qué ocurre, ¿no es cierto?, se le conoce como la economía descriptiva, es la economía de la información. En cambio, la teoría económica lo que hace es establecer leyes, o sea, principios generales, establecer modelos, o sea, explicarlo a través de esquemas, a través de curvas, a través de gráficas, a través de la información, pero sintetizada en una abstracción, porque el modelo viene a ser un ente abstracto de la economía, ¿está bien? Y también la teoría económica puede realizar predicciones, ¿no? Una predicción viene a ser un pronóstico, viene a ser una especie de estimado acerca de lo que puede pasar en la economía de un país o a nivel individual. Por ejemplo, los economistas están diciendo que recién la economía peruana se va a recuperar en el segundo trimestre del año 2021. O sea, esa es una predicción, es un pronóstico. ¿Y cómo los economistas se atreven a decir que recién dentro de un año aproximadamente nuestra economía se va a empezar a recuperar? Porque para eso han elaborado modelos, ¿no? Y para elaborar modelos, primero han definido ¿qué? Han definido leyes, ¿no? La teoría económica tiene ese tipo de cuantificación. Por ejemplo, en la teoría macro, en la teoría de la producción a nivel nacional, hay un principio que se llama la ley de Okun, ¿no? Es un economista noruego, que establece que por cada punto que cae el PBI, el desempleo crece 2%, ¿no? Y por cada punto que crece el PBI, el desempleo se reduce en medio punto porcentual. Entonces voy a hacer una pregunta de teoría económica, muchachos. ¿Qué pasaría si este año, por ejemplo, como va a ser, ¿no?, nuestro PBI cae, a ver, un 10%? Imagínate que la recesión peruana hace que nuestra producción baje menos 10, ¿no? Si baja menos 10, pregunta, según la ley de Okun, teoría económica, el desempleo subiría en un 20%. Pongámonos a pensar, en nuestro país hay casi 20 millones de personas en edad de trabajar. Si nosotros sacamos el 20% de 20 millones de personas, estamos hablando de más o menos 4 millones de habitantes que este año van a quedarse sin trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos esa predicción? En base a un modelo. Y ese modelo, a su vez, ha sido elaborado en base a una ley. La ley de Okun estableció un modelo de producción y a la vez una predicción sobre el desempleo. Eso se llama teoría económica, ¿está bien? Pero para su mejor análisis, la teoría económica abarca dos campos, ¿no? Está la teoría de los precios relativos, conocida como la microeconomía, y la teoría de los precios absolutos, conocida como la macroeconomía. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver. La microeconomía, como su nombre indica, estudia la relación que hay entre el mercado, las empresas, las unidades consumidoras y los precios al final que tengan los productos dentro de la competencia, dentro de la producción propiamente. En cambio, la macroeconomía estudia el sistema económico en conjunto, ¿no? O sea, las variables agregadas, ¿no? Las variables absolutas. Por ejemplo, una aplicación a ver inmediata. Si yo digo subió el precio del frijol Castilla, estoy hablando de un producto en el mercado. De repente su cosecha ha bajado, la demanda ha crecido bastante y eso ha hecho que su precio empiece a subir. Ese tipo de análisis sería microeconómico. Pero si yo digo que en nuestro país la inflación se ha desbordado a nivel de toda la canasta familiar, estoy hablando de un enfoque macroeconómico, ¿está bien? Un enfoque ya de tipo absoluto. Otro, si yo digo
el emporio de Gamarra ha bajado su nivel de ventas por la recesión. Estoy hablando de un fenómeno microeconómico. Pero si digo el PBI de la economía peruana que ha ido 7%, o máximo hasta 10%, estoy hablando de un fenómeno macroeconómico. ¿Está bien? Ese es el tema, ¿no? La microeconomía es la formación de los precios relativos, referente obviamente a un mercado. En cambio, la macroeconomía es la teoría de los precios absolutos porque se refiere al nivel agregado o conjunto de una economía. ¿Está bien? Temas que la microeconomía va a trabajar. La teoría del consumidor, o sea, la teoría de la conducta de la demanda, ¿no? La conducta de los compradores en el mercado. La teoría de la producción, o sea, cómo las empresas toman decisiones acerca del proceso productivo, los costos, la eficiencia, la productividad. La teoría de la competencia, o sea, de qué manera la relación entre productores y consumidores se manifiesta dentro de un mercado. Por ejemplo, ustedes escuchan hablar mucho de monopolio, oligopolio, competencia perfecta, ¿no? Cártel, asociación de empresas, colusiones, ¿verdad? Esos son temas que se tienen que analizar dentro de la teoría de la competencia. Y la teoría del equilibrio, que se refiere pues a la formación del precio para un mercado a nivel particular, ¿no? ¿Por qué la demanda es elástica? ¿Por qué la demanda es inelástica? ¿Por qué el control de precios genera un mercado negro? Todos esos temas se van a notar en la teoría del equilibrio. Entonces, si nosotros juntamos el equilibrio de un mercado, la competencia entre las empresas, ¿no es cierto?, los modelos de mercado, la relación entre empresas que producen y familias que consumen, vamos a tener el universo de la llamada microeconomía, ¿ya? En cambio, la macroeconomía, como es a nivel agregado, va a estudiar la actividad económica en 4 sectores, ¿ya? Va a estar el sector real, que es el sector de la producción. Ahí, por ejemplo, se estudia lo que es el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, el ingreso disponible, ¿no? Ese es el llamado sector real. El sector financiero relaciona 3 temas, ¿no? El dinero dentro de la actividad económica, el crédito y el sistema financiero, ¿no? El sector público relaciona fundamentalmente el Estado, el gasto público, la brecha fiscal, el presupuesto nacional, ¿no? La deuda externa, el refinanciamiento, ¿verdad? Todos los temas que están asociados a la intervención del Estado como regulador de la actividad económica. Y finalmente viene el sector más importante, ¿no? Que es el llamado sector externo, porque la economía mundial evidentemente no es cerrada, la economía mundial es abierta y por lo tanto si es abierta está asociada al comercio exterior, la exportación, la importación, las balanzas, la balanza de pago, la balanza comercial, el tipo de cambio, la mundialización de la economía, la internacionalización, la globalización son temas que se van a enfocar en el sector externo, ¿ya? Y por último, ¿qué hacemos con la teoría económica? Hay que usarla para solucionar problemas. ¿Y cómo lo solucionamos? A través de la política económica. ¿Está bien? La política económica viene a ser la aplicación de la teoría económica a una realidad. ¿Está bien? Es la aplicación de la teoría económica a una realidad determinada. ¿Y quién se encarga de aplicarla? Se va a encargar de aplicarla el gobierno. Y por eso el gobierno va a tener 2 instituciones determinantes. Una es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Que se va a encargar de manejar la política fiscal. Por ejemplo, para hacer una cosa actual, hemos visto que el gobierno, frente a la crisis de sanidad, ha establecido una serie de gastos, ¿no? Como dar bonos, ¿no? Ayudar a la gente de menos ingresos, los bonos universales, ¿no? Los programas de salud, los programas de crecimiento económico, de reactivación. Eso es el manejo fiscal, porque tiene que ver con el control de los recursos del Estado. ¿Está bien? El presupuesto nacional, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿de dónde está sacando dinero el Estado para poder financiar ese tipo de gasto público? Para eso está la política tributaria, la política de deuda, la política de endeudamiento, que es una cosa diferente, que maneja el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y luego viene la política monetaria, que es el complemento, ¿no? La monetaria es una política que tiene que ver con el dinero, el control de la inflación, para que no se desborde ¿no? la moneda como medio de pago. Y eso está a cargo, obviamente, de un banco que se llama el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Está bien? Estos mecanismos van a conformar la llamada política económica, ¿ya? Cuyas finalidades básicamente son 3, ¿ya? O sea, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo?
Porque una cosa, la política económica no tiene objetivos de largo plazo. Los objetivos de largo plazo se refieren ya a programas sociales y económicos mucho más complejos. ¿Está bien? ¿Cuánto dura un gobierno en el Perú? 5 años. Por lo tanto, no podemos hablar de política económica de largo plazo, porque el largo plazo es un periodo pues, que supera los 5 años. ¿Ya? A ver, vamos a establecer las 3 finalidades. Primero, la estabilidad económica. ¿Qué hay que hacer en esos 5 años que va a durar el gobierno? Tiene que lograr los objetivos. Primero, reducir la inflación, que obviamente es un tema de control monetario. Y el otro es un problema más grave todavía, ¿no? Que es bajar el desempleo, ¿no? La gran pregunta es qué va a hacer el gobierno en los próximos meses para combatir el desempleo, que en el Perú va a aumentar bastante. Entonces, ese es un tema de estabilidad, porque mientras la economía tenga una moneda inestable y gente sin trabajo, no va a haber consumo, no va a haber capacidad de gasto, no va a haber capacidad de reactivación y por lo tanto se pierde la estabilidad. Segundo viene el crecimiento económico. Ahora, el crecimiento económico siempre se confunde con desarrollo, hay una diferencia. El crecimiento se refiere principalmente al aumento físico de la producción. O sea, si en un país yo veo que el PBI crece por lo menos un puntito, ya estamos hablando de un crecimiento, vamos a llamar, eventual, ¿no? Aunque el sostenido sería que el crecimiento sea pues 7, 8, 9, ¿no? No hay que olvidar que el PBI debe crecer mucho más que la población del país, porque la población también va aumentando, ¿no? Cuando yo nací éramos 7 millones de peruanos, ahora somos más de 33, entonces obviamente de 7 millones a 33 millones hay un incremento de gente interesante que va a generar que también haya más bienestar. ¿Y cómo se genera el bienestar? A través del aumento en la producción, ¿ya? El crecimiento económico además es la base para el desarrollo, porque si tú al crecimiento le agregas un cambio tecnológico, un cambio social, logras el desarrollo económico de un país, ¿ya? Mejorar el índice de desarrollo humano. Y tercero viene la eficiencia distributiva. La eficiencia distributiva se refiere principalmente a mejorar la distribución de la riqueza, porque el tema principal del Perú es que hay una gran diferencia entre las brechas sociales, ¿no? Las brechas sociales se producen porque hay una desigualdad de salarios, una desigualdad de ganancias, ¿no? Una serie de cosas importantes. El gobierno en los últimos días, en estas épocas, está discutiendo mucho acerca de un impuesto, ¿no? Que se le quiere aplicar a las personas más poderosas del país en ingresos. Por ejemplo, mira, hay un empresario que se llama Rodríguez Pastor, Carlos Rodríguez Pastor, que es el hombre más poderoso del Perú, es dueño del Grupo Interbank. Cuando te has ido al cine, has ido a comer a un patio de un centro comercial, cuando te has ido a, no sé, a comprar una farmacia, todas esas empresas pertenecen a ese grupo. La fortuna de ese señor llega a casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Imagínate, si tú le aplicaras 1% de impuesto a su renta personal, tendrías para construir por lo menos unas 500 postas, unos 20 hospitales, ¿no? ¿Cuántas carreteras se podrían hacer solo con el 1% de esa? O sea, imagínate, la concentración de la riqueza en el Perú es tan grande que genera pues una ineficiencia social. Si tú logras estabilizar la economía, hacerla crecer y reducir las brechas sociales, vas a tener un objetivo que es el objetivo de la política económica. Listo. Muchachos, no olvidar, esta es la tarea para el tema que hemos trabajado, división de la economía, ¿ya? Primero, tienen que buscar 6 fenómenos macroeconómicos, ¿ya? O sea, cualquier tipo de actividad donde la macroeconomía esté por ejemplo, relacionada. Yo te menciono uno para que te puedas guiar. Por ejemplo, la caída de las exportaciones, ¿ya? Ese es un tema de carácter macroeconómico, porque tiene que ver con lo que el país realiza en forma conjunta, ¿no? La otra es 5 medidas, esta sí facilita, mira, 5 medidas de política económica que se está tomando en el Perú actualmente ante la pandemia, ¿no? O sea, obviamente ustedes todos los días ven al presidente en su programa Aló Vizcarra, ¿no? Digo, Aló Presidente, y ahí van ustedes a escuchar qué medidas se toman, una serie de factores. Por ejemplo, una política económica ante la pandemia, dar bonos, ¿no? A la gente que tiene menos ingresos, que no ha trabajado en esta época, ¿no? O sea, la cosa es que ustedes puedan investigar, ¿no? Una serie de cuestiones que son netamente prácticas, ¿ya? Un saludo, muchachos, gracias por su audiencia. Perfecto.